La Colombia del siglo XIX, después del famoso periodo de independencia, entró en lo que conocimos como la patria boba. Una patria boba que dio fue precisamente a que volviera el régimen de terror de la reconquista española por allá en la segunda década del siglo XIX, entre los años 1810 y 1816. Pero ese periodo de inestabilidad que intentaba superar Colombia logró un cenit, digámoslo, de independencia y de intento de autonomía nacional cuando a mitad del siglo XIX, en los años 1850 y tanto, 58, se tenía el país federalista, que fue consolidado con la Constitución de Río Negro, la Constitución de 1863, la Constitución que da origen a los Estados Unidos de Colombia. Estados Unidos de Colombia, que significaba que en Colombia se reconocían 9 regiones, 9. Óiganme bien, 9 regiones. Y cada región tenía su gobierno y su autonomía federal y de alguna manera se unía con las otras 8 en eso que se llamaba Estados Unidos de Colombia. Así fue y esa dinámica se mantuvo y fue la que después, en estas luchas fratricidas y enanas que hemos mantenido en Colombia por razones políticas, terminó sofocada con la Constitución Política de 1886, que cerró con llave y tiró la llave al mar sobre el federalismo y convirtió a Colombia en un estado centralista y unitario, es decir, los famosos 9 territorios o regiones que se unían y se mantendrían para siempre, según lo decía la Constitución de 1863, se acabaron y quedó un solo estado, el estado centralista manejado desde la meseta cundiboyacense de Bogotá. Y desde allí hasta hoy incluso, porque aunque el 4 de julio del 91 se logró promulgar una nueva constitución, la del 91, de 1991, que acabó la constitución del 86, aunque allí se habla de un estado plurinacional y etcétera, etcétera, sigue siendo un estado centralista y un estado que desconoce las particularidades y autonomías territoriales. Yo me atrevo a sugerirle a los políticos, los que están actuando y los que vienen, que en estos cambios del siglo XXI que estamos abocados a hacer, habrá que pensar si no es necesario que Colombia se federalice de nuevo. Miren, ustedes han escuchado, ¿por qué Félix y Joana y Guillermo tienen que quejarse del abandono estatal desde Bogotá? ¿Y por qué tienen que decir que hay más robo desde Bogotá que desde el propio territorio? ¿Para qué sirve el centralismo de Estado? ¿Por qué no permitir volver a recuperar, no sé, las regiones o las provincias que hemos tenido en Colombia y que ellas tengan su propia autonomía? Bueno, ya tenemos el ejemplo de los Estados Unidos de América, tenemos el ejemplo de la República Monárquica o de la Monarquía Republicana Española, donde hay territorios federales que se aglutinan para unos temas muy concretos a nivel de la unidad nacional. Aquí debiera ser lo mismo. ¿Cómo puede ser posible que el problema de la migración venezolana con la Guajira tenga que pasar por Bogotá? ¿Por qué tienen que resolver el problema a 1000 y pico de kilómetros de distancia? ¿Por qué no lo pueden resolver directamente los líderes en la Guajira o en el Chocó o en el Amazonas o en el Putumayo, las autoridades y liderazgos de esos territorios? Es hora de que pensemos si no es que estamos equivocados con el intento de mantenernos en un estado centralista que no es capaz de controlar nada. Recuerden que el concepto de nación y el concepto de patria descansa en un primer pilar que se llama la soberanía. Y la soberanía significa la posesión pacífica y plena del territorio. Podremos seguir hablando de patria cuando tenemos mucho territorio, pero territorio que no tiene posesión pacífica y plena por parte de los habitantes
¿Es eso el país que queremos seguir manteniendo, haciéndonos una ilusión fallida de que somos todos una nación soberana y unida? Es hora de que pensemos que más bien se creen varias federaciones, varios territorios y regiones que se den su autonomía, se den su gobierno, manejen sus recursos y hagamos una conexión con el centro para temas de política internacional y quizás unos temas macroeconómicos y de seguridad, y baste de darle tanto brillo a esa corrupción disimulada que nace en el Capitolio Nacional, en el Palacio de Nariño, en las altas magistraturas del Estado, que se visten de corbata, pero que no les importa la alpargata de nuestros territorios. Buenos días.